Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que los candidatos empiezan a recorrer el país, cerrando sus campañas para los comicios de este domingo 19. Vamos a saludar antes a nuestro compañero desde los estudios de Guayaquil. Abraham, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariuxi? Además, un segmento de los ciudadanos reacciona a la agresión sufrida por el tío de Jorge Glass a manos de Jacobo Bucaram. Les contamos lo que opinan. Empezamos con titulares. Una normativa estará vigente durante el periodo de silencio electoral emitida por el CNE. En Yachay se instala una fábrica para la producción de autos eléctricos. Moradores del barrio San José del Condado piden al alcalde de Quito ser escuchado sobre sus reparos al proyecto de Quito Cables. En lo internacional, en China, una explosión en una mina de carbón ubicada en Hunan deja 8 muertos. Diversas reacciones surgen entre la ciudadanía al video que circula en redes sociales en el que se observa cómo Dalo Bucaram miró la agresión en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República. Desde la Iglesia Evangélica también se rechaza este hecho. A través de este video que circula en redes sociales se observa cómo el candidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, mira cómo su hermano Jacobo agrede a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, hecho que se produjo este domingo en un restaurante en Guayaquil. Imágenes que desdicen lo que Dalo desde el inicio de su campaña ha expresado a través de un discurso conciliador. Nuestra lucha es por los valores, nuestra lucha es por la familia, nuestra lucha es por restituir la paz en la nación y construir realmente un Ecuador sin odios. A criterio del pastor Israel Batista, representante de la comunidad evangélica, que el candidato Bucaram, quien en varias ocasiones ha expresado su fe cristiana, no haya evitado dicha agresión es cuestionable. Nosotros no practicamos la violencia, ni alentamos la violencia, y creo que el que ejerza la violencia, llamándose evangélico, tiene que llamarse a contar. De su lado, el candidato a través de Facebook Live se pronunció sobre la agresión que su hermano propinó a Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad, quien, como se visualiza en las imágenes, no se pudo defender. Pero a pesar de que acepta que su hermano cometió la agresión, Dalo Bucaram no ha pedido disculpas. El pastor Batista asegura que es contradictorio que se promulgue una creencia y no se aplique en la vida diaria. Y me parece que aquel que quiera utilizar la iglesia evangélica o la iglesia católica o cualquier iglesia para beneficio propio partidista está yendo contra la voluntad de Dios. Similar opinión tiene la ciudadanía en las calles. Qué pena, qué clase de hermano, cuando debería, si el uno es mal educado, el otro siquiera debe tener un poco de educación. Personas que deben dar ejemplo al pueblo, que se pongan en eso, no debería ser. Me parece mal que la clase política empiece a crear un poco de golpes y ¿cómo se llama?, agredirse entre ellos cuando estamos en un tema de una decisión nacional muy importante. Jacobo Bucaram además ha demostrado tener acercamiento con el candidato de derecha Guillermo Lasso, según lo demuestran imágenes en Twitter. El domingo, minutos después de la agresión, Ricardo Rivera interpuso una denuncia en la Fiscalía por este hecho, la misma que está en trámite. Olga Velasco, Ecuador TV. Y 24 horas después de la agresión a Ricardo Rivera en un restaurante de Guayaquil, Abdalá Bucaram Puley reconoció que la persona quien golpeó a Rivera fue su hermano mayor, Jacobo Bucaram. Ecuatorianos, buenas noches. Una conferencia en Facebook Live sirvió para que el candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, reconozca quién fue el responsable de la agresión al ciudadano Ricardo Rivera el pasado domingo. Y lamentablemente, mi hermano tuvo una reacción acelerada, violenta. Bucaram hizo esta aclaración afirmando que él no tiene nada que esconder.
Sin embargo, este reconocimiento solo se produjo una vez que se publicó el video de la cámara de seguridad del restaurante Chili's, previo a lo cual el presidenciable había contado con 2 ocasiones para revelar el nombre del agresor, sin embargo no lo hizo. Muy buenos días, Dalo, bienvenido a nuestro programa. La primera fue en una entrevista de 30 minutos en Teleamazonas. Yo no tengo guardaespaldas, ni ando con policías ni militares para agredir y meter preso a todo aquel que piense distinto a mí. Yo no soy así. Son parte de todas estas infamias. La segunda, en cambio, fue en una rueda de prensa convocada por el propio Bucaram en su domicilio, en la cual, sobre el tema, afirmó que no podía dar detalles por ser un caso que está siendo indagado por la Fiscalía. Es decir, que por 2 ocasiones evitó dar el nombre de su hermano mayor, Jacobo Bucaram Puley. Hablan de un extraño, primero hablaban de mí, después de un hermano, después de un primo, después de un tío. Yo voy a esperar que el fiscal haga su trabajo. De esta forma pasaron 24 horas para reconocer al responsable de la agresión, de la cual Bucaram siempre supo quién era. Alex Llanos, Ecuador TV. El gobierno nacional reiteró que existe un plan de desestabilización en su contra, dirigido por políticos de oposición, entre ellos Dalo Bucaram, su padre Abdalá Bucaram Ortiz y Guillermo Lasso. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, denunció que actores políticos realizan una campaña sucia, con el fin de desprestigiarlo y ligarlo con presuntos actos de corrupción. Los ciudadanos van a rechazar este tipo de bajezas. Ante la falta de propuestas y su desesperación por los sondeos electorales, he tenido que enfrentar ataques diarios, orquestados, programados, claramente planificados por día. Manifestó además que para desvirtuar todas estas acusaciones ha sido el candidato más auditado del mundo y que la Contraloría no ha encontrado nada en su contra. Por eso retó a los opositores a transparentar sus cuentas personales. Ojalá todos los candidatos pudieran poner por delante su patrimonio, pudieran poner por delante sus cuentas, los saldos de sus cuentas, cómo se hicieron de sus fortunas. Ojalá. Yo no tengo fortuna. Yo vivo el salario de mi esposa, que trabaja en una empresa privada, no trabaja para el Estado, nunca lo he hecho, y de mi sueldo. Inclusive el segundo mandatario culpó de esta campaña a los hermanos Williams y Roberto Isaías Dazún, a quienes acusó de esconderse detrás de ciertos actores políticos. Pero que estos mafiosos de los Bucaram, aupados con Lasso o con los Isaías, porque son la misma cosa. Por ejemplo, en un audio que circula en redes sociales, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, aceptó tener vínculos con los Isaías Dazún, ex dueños del quebrado Filambanco. Creo que ya dile que vamos a enjuiciarlos por injurias. Nuestra relación con los Isaías tiene 70 años, de toda la vida comercial, toda la vida hemos sido familia. En el gobierno del expresidente Abdalá Bucaram, Roberto Isaías Dazún fue vocal de la Junta Monetaria. Además, a los Isaías se los vincula también con otros políticos de oposición, como Andrés Páez y César Monge, los dos de Creo, quienes en octubre anterior se habrían reunido en Miami con los exbanqueros con el objetivo de negociar la candidatura a la vicepresidencia de la República. A esta denuncia se suma otra en la cual se asegura que Páez, en 2013, habría sido contactado por personas vinculadas a los Isaías para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Y en este presunto plan de desestabilización también estaría vinculado con los hermanos Isaías, Carlos Pareja Yanuseli, exministro de Hidrocarburos, quien también está prófugo de la justicia e investigado por los presuntos actos de corrupción al interior de la estatal petrolera. William y Roberto Isaías fueron condenados a 8 años de reclusión por peculado bancario. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 2 semanas después de revelarse una presunta reunión entre los hermanos Isaías y Andrés Páez, este último no ha negado dicha cita, la cual se habría realizado en Miami en compañía de César Monge, dirigente de Creo. A inicios de este mes en redes sociales circuló este video en el cual se asegura que el candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez, y César Monge, presidente nacional de Creo, se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los prófugos de la justicia William y Roberto Isaías Dazún. Supuestamente Monge habría viajado a Miami el 22 de octubre del año pasado. Según el video, en esta cita se habría negociado la candidatura de Páez a la vicepresidencia de la República, es decir, el binomio de Creo junto a Guillermo Lasso.
El 26 de dicho mes se anunció que el binomio por Creo estaría conformado por Lasso y Páez. Sin embargo, días antes el propio banquero negó que Páez sea su compañero de fórmula. No es algo oficial del movimiento Creo, que tiene que tomar una decisión. Este lunes intentamos hablar con Andrés Páez sobre el tema, pero esta fue su respuesta. ¿Usted se reunió con los hermanos Isaías, doctor Páez? Disculpe, eso nos puede contestar por respeto a la prensa. Se reunió con los Isaías. Es decir que durante 13 días, Páez no ha negado la supuesta reunión con los Isaías Dazún. De igual forma, Guillermo Lasso ha evitado hablar sobre la vinculación de Creo, su movimiento, con los Isaías, ex dueños del quebrado Filambanco. No conozco de tal video y no tengo ningún comentario. El gobierno ha denunciado un supuesto plan de desestabilización liderado por los Isaías, en el cual también estaría Carlos Pareja Llanuselli, ex ministro de Hidrocarburos, quien también está prófugo de la justicia e investigado por los presuntos actos de corrupción al interior de la estatal petrolera. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Los paraísos fiscales. Según la organización Christian Aid, los países pobres pierden unos 160.000 millones de dólares al año por la evasión del impuesto de sociedades. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Bueno, creo que hay que combatir los paraísos fiscales, ya que todo el dinero de nuestro y especialmente de las divisas que han llegado a los Estados Unidos se han ido para allá, ¿no es cierto? Es justo y necesario que los recursos y el dinero se queden aquí en el Estado, ya que son muchas las falencias que tenemos dentro de nuestro propio país. Considero de que realmente deben ser castigados con el máximo del rigor de la ley, porque no está bien. Nuestro país siempre ha sido, es y será un país de paz y nadie toleramos la corrupción, entonces yo estoy en contra de eso. Realmente es una pena de las personas que puedan sacar el dinero fuera del país. ¿Por qué sacar el dinero fuera del país? Creo que cuando tenemos pecado podemos sacar el dinero fuera del país. ¿Por qué evadir los impuestos? Realmente eso sí se debe combatir. No está bien esa situación de sacar el dinero. ¿Por qué no dejar en nuestro país para invertir en un negocio, una empresa, para dar trabajo a las personas que más necesitamos en incluirnos en cualquiera de esos trabajos? La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, denunció ser víctima de acciones sistemáticas de amedrentamiento, las cuales ella aduce corresponden a las investigaciones que ella desarrolla sobre la corrupción en el caso Odebrecht. La asambleísta describió al menos 4 ataques, entre los cuales se incluyen una irrupción a su sede de campaña en donde se sustrajeron varias de sus pertenencias. 26 de enero que se me robaron el celular. El segundo celular se lo roban el 1 de febrero a las 16:30. El tercer evento, que ya es mucho más fuerte, es este, en el cual entran a la sede mía. Obviamente que han hecho investigación porque sabían que no íbamos a estar. Violentan las puertas, entran, se roban una computadora, se roban mi material médico, que son cosas menores realmente, pero lo que sí es mucho más grave es que se lleva material publicitario. Y el otro finalmente es del 9 de febrero, es decir, de la semana anterior. Se evidencia que tienen que ver con la campaña política, se evidencia que tienen que ver sobre el trabajo que uno está haciendo en investigaciones que a ciertos sectores les resultan molestas y complejas, pero insisto, no voy a dejar de investigar. Y bien, a pocos días de que culmine esta etapa de campaña electoral, los candidatos y sus binomios intensifican sus actividades proselitistas. En esta oportunidad, Guadalupe Ayoví nos da un informe de los recorridos que ha hecho el vicepresidente por Alianza País, el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, en las ciudades de Guayaquil y San Borondón. Adelante, Guadalupe. Saludos, grabamos este informe desde el mercado municipal del Cantón San Borondón, donde en pocos minutos el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, compartirá de un almuerzo popular con miembros de organizaciones sociales y comerciantes. Esto como parte de la agenda que cumple el candidato Glass en la provincia del Guayas, pero más temprano participó de entrevistas radiales en 2 emisoras de Guayaquil. Ya al llegar a este cantón, socializó su propuesta de campaña puerta a puerta con ciudadanos en general, amas de casa y comerciantes. Escuchemos.
recibido una propuesta de un plan de gobierno que en medio de una campaña que ha estado marcada por la alegría, dejando de lado la campaña sucia, ante cada miseria, contestamos con Lenín Moreno presidente 325.000 nuevas casas, 192.000 casas sin costo para los que menos tienen. Lenín Moreno presidente dice $15.000 de crédito para los jóvenes emprendedores, sin tanta preguntadera, sin garantía a 15 años plazo, con 2% de interés y 2 años de gracia. Lenín Moreno presidente dice te acompañamos toda una vida. Por otro lado, los candidatos para asambleístas por el Distrito 3, Marcela Guiñaga y Michelle Dumet, rechazaron de forma contundente las agresiones que recibió el familiar del candidato Glass en días pasados. La razón no exige la fuerza y eso debemos saberlo. No hay justificación y es una pena porque lo que correspondía hacer al candidato Bucaram era quedarse asistiendo a la víctima, pero le pareció poca cosa a la víctima, seguramente porque es una persona de la tercera edad. Ese no es el Ecuador al que queremos regresar. Yo lamento muchísimo ese tipo de campaña, que es la campaña de la que hace muchos años quisimos salir. La gente está ya cansada de las agresiones, de los insultos, de la campaña sucia también, como la oposición desesperadamente ha intentado hacer falsas acusaciones. Luego de este almuerzo, el candidato Glass se trasladará hasta el puerto principal, donde participará de una caravana en Mapasingue Oeste. Más detalles en nuestras siguientes emisiones. Hasta aquí el informe. Y la mañana de este martes el candidato Lenín Moreno estuvo en Manta, donde participó de una entrevista televisada. Aquí aprovechó para agradecer por el apoyo brindado. El candidato presidencial Lenín Moreno estuvo esta mañana en una entrevista televisiva en Manabí. Aproximadamente 2.250 millones de dólares costará todo, será la inversión, más bien dicho, de absolutamente todos los programas que tenemos. El candidato agradeció y ratificó el apoyo de los habitantes de la provincia en el cierre de campaña la noche de este lunes, donde las calles se coparon de habitantes de Manabí. Vamos a hablar de que la economía se está estabilizando, han aumentado el número de personas afiliadas al IES y los cobros de impuestos del SRI, ha aumentado también la porcentualidad y por supuesto también los depósitos en la banca privada. Los habitantes de la provincia ratifican el masivo apoyo al candidato Lenín. Afirman que Manabí se ha reconstruido gracias a esta revolución y mencionan que el candidato ganador es Lenín. Bueno, vemos que la revolución ciudadana ha levantado a Manabí y por eso el pueblo está con Lenín Moreno. Bueno, que no tiene que pensarlo mucho, que tiene que rayar todo 35. Desde Manta, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Con caravanas motorizadas y concentraciones, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, Cintia Viteri y Mauricio Pozo, efectuaron sus cierres de campaña en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, donde expusieron los detalles del programa habitacional que ofrecen implementar a nivel nacional, así como un plan de entrega de créditos en el sector agrícola y para los pequeños empresarios. En estos recorridos estuvo presente el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y según un análisis de las propuestas de gobierno presentadas por los 4 principales candidatos a las elecciones presidenciales de Ecuador, existen incongruencias de algunos de ellos, entre los planes notariados y lo que se oferta públicamente, además de la falta de fórmulas para ejecutar los ofrecimientos realizados. Le consultamos a la ciudadanía su opinión acerca de las propuestas de campaña de los candidatos. Veo que es mucha demagogia, eso sí. Son propuestas que las hacen, pero la mayoría creo que no las van a cumplir. Me parece que es demasiado extravagante el número que ellos dicen que puede haber de empleos. Van a deshacer todo lo que el gobierno ha hecho y ahí van a venir los problemas, va a retroceder el país. Al respecto, Fernando Casado, doctor en Derecho y profesor titular del IAEN, y Adoración Guamán, profesora titular de la Universidad de Valencia, realizaron un análisis tanto de los proyectos notarizados por los candidatos y presentados al CNE y su discurso. A criterio de Casado, a excepción del candidato del oficialismo, los presidenciables dedicaron mayor esfuerzo al diagnóstico de la situación actual que a propuestas y planes a futuro. Y normalmente las propuestas concretas han tenido mucho más que ver con eliminar instituciones existentes que en llevar a cabo un plan concreto para lograr un fin o una meta determinada durante los 4 años. Ofrecimientos como el de Guillermo Lasso de 1 millón de empleos en 4 años no están notarizados y tampoco se explica su ejecución. Eso, teniendo una población activa que no llega ni siquiera a
1 millón de personas es en sí mismo un imposible, porque no existen suficientes desempleados en el Ecuador para poder emplearlo. La lucha contra la pobreza tiene mayor presencia en los programas de Lenín Moreno y Paco Moncayo. En el caso de Lenín Moreno, pues hay, por un lado, toda una serie de reconocimiento de qué es lo que se ha hecho bien, pero al mismo tiempo qué es lo que todavía queda por cumplir, y efectivamente, dado que hay una trayectoria y una serie de objetivos cumplidos, se dan cifras mucho más concretas de cuáles serían, por ejemplo, los mecanismos para seguir mejorando las cifras. Mientras Cintia Viteri y Guillermo Lasso tienen escuetas líneas al respecto. Se centran mucho más en reforma fiscal y tributaria antes que en problemas concretos sociales. Y después nos encontramos también con grandes inconsecuencias probablemente o contradicciones, como que, por ejemplo, que el programa de Cintia Viteri no habla en ningún momento de violencia de género, pero hasta en 3 ocasiones habla de violencia animal. Casado considera curioso que el discurso difiera de los planes notarizados, pues solamente los últimos son exigibles aún ante la ley. Sofía Montoya, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral emitió una normativa que estará vigente durante el periodo de silencio electoral. Además, se dio a conocer cuántas empresas están calificadas para realizar el proceso de conteo rápido y las encuestas de boca de urna. Resolución emitida por el máximo organismo del sufragio, el periodo de silencio electoral normará a las instituciones públicas a no realizar actos de rendición de cuentas o programas similares. Normar de forma específica que los espacios de rendición de cuentas o de gestión también están prohibidos dentro del silencio electoral, en este caso desde el viernes 17 de febrero hasta el domingo 19 de febrero. El principal del Consejo Nacional Electoral además confirmó cuántas empresas han sido calificadas para realizar el conteo rápido y las encuestas a boca de urna. Son 2 empresas para Exipolo boca de urnas y 4 empresas para conteo rápido. Los primeros resultados serán entregados 3 horas después del cierre del proceso. Además, el ingreso de datos será público y estará disponible a través del portal del CNE. Con este conteo rápido nosotros esperamos dar el primer boletín preliminar oficial 3 horas luego de cerrada la jornada electoral, es decir, a las 8 de la noche con respecto al binomio presidencial. Y 2 horas después, 10 de la noche, el primer boletín preliminar de conteo rápido con respecto a los asambleístas. Sobre la publicación de encuestas en redes sociales, el presidente del Consejo Nacional Electoral explicó. Como ustedes saben, las encuestas o pronósticos electorales solo se pudieron realizar hasta el día 8 de febrero. Desde el 9 de febrero hasta el 18 de febrero hay una prohibición de la difusión de pronósticos o encuestas electorales a los medios de comunicación social. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que la regulación y la competencia que tiene el Consejo en la regulación son sobre los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Por tanto, el Consejo Electoral no tiene competencia y regulación sobre redes sociales. Por último, informó que hasta el momento el cronograma para la realización del proceso electoral se ha cumplido sin contratiempos. Carlos Flores, Ecuador TV. Y para los aspirantes a la Asamblea no todo es la seriedad y agitación de los recorridos políticos. Tuvieron un espacio para celebrar el Día del Amor y la Amistad desde una cabina de radio. Cuando ya han pasado 43 días de intensa campaña electoral, este 14 de febrero los micrófonos radiales cambiaron el tono. Los candidatos a la Asamblea, Luis Gómez, Wendy Vera, Michelle Dumet y Marcela Aguiñaga, ya no hablaron de sus propuestas legislativas, sino de los planes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, preparando su platillo especial o dedicándole una romántica melodía a su ser amado. Aunque para el chino esto último no es su fuerte. No necesariamente cocinando porque no es mi especialidad, pero tratando de compartir en los pocos momentos que uno tiene. A veces por el trabajo me ha tocado estar en Quito también. Las rosas no faltaron en la cabina de la red de emisoras Carrusel, Super K, Revolución y La Prensa. La sorprendida fue Marcela Aguiñaga. Le manda un ramo de flores para que vean cómo se rompe aquí el protocolo. Ahí está el nombre. Y esto es simplemente. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Aldo. Con el acompañamiento de guitarras del dúo Los Viajeros del Ecuador, la experta musical y el aficionado al karaoke interpretaron sentimentales canciones. Me enseñaste a querer con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás en tu amor. Sufro lo indecible, si tú entristeces.
Casi al terminar el distendido diálogo entre anécdotas y risas, se sumó Jorge Glas, que emocionado llegó a la cita con sus colegas candidatos de la 35. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Estamos en la Mena 2, en los conjuntos de relocalización. Donde vivíamos siempre nos decían que nos vayamos, pero nunca nos decían que nos iban a relocalizar, hasta cuando se dio la oportunidad. El financiamiento de aquí ha sido bueno porque a nosotros nos dieron varios bonos y no fue mucho lo que tuvimos que pagar, fue de 3.850 por los departamentos. La ayuda del gobierno ha sido muy importante para nosotros estar acá y estoy muy agradecida a mi familia y obviamente todas las familias que estamos acá. Estamos muy agradecidos por ese apoyo y felices de tener una casa. Antes vivía allá en una casa, ahora vivo aquí feliz. Yo le agradezco a mi Diosito que ha dado una casita buena para vivir con toda mi familia. Entonces, gracias a ese bono se pudo acceder. Yo sí estoy muy agradecida porque los departamentos son cómodos. Soy Fidel Chiriboga, junto a mis compañeros de bancada en la Asamblea Nacional, impulsaremos la creación de la Universidad Pública en el sur de Quito. Soy Jaime Campaña, candidato a asambleísta por los cantones de Pichincha. En agroproducción, creación de cooperativas, los cantones serán más productivos. Soy Cristian Veloz, candidato a asambleísta por las parroquias rurales. Vota todo 17. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Este domingo 19 de febrero, Ecuador decide su futuro en democracia. Nuestros equipos están listos para brindarles la información de primera mano y contarles cómo se desarrolla la jornada en cada rincón del país. Ecuador vive en democracia. Este domingo 19 de febrero, desde las 6:30 hasta conocer la decisión de los ecuatorianos. Regresamos con más noticias. La mañana de este martes fue presentada la Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador, un evento organizado por la Armada al que asistieron varios ministros de Estado. El acto desarrollado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana contó con la presencia de estudiantes secundarios de varios planteles de la capital. En su intervención, el canciller de la República, Guillaume Long, destacó que ahora el país, después de tanto tiempo, tiene ya sus fronteras definidas. La estabilización de las fronteras, que me parece un logro histórico de estos 10 últimos años, ahora tenemos límites reconocidos por nuestros vecinos, límites reconocidos por la comunidad internacional. El Ecuador tiene 5 veces más espacio marítimo que continental. Además, con la definición de las fronteras, el país podrá consolidar su soberanía y establecer vínculos de cooperación con los estados vecinos. Desarrollamos muchos elementos que tienen que ver con la cooperación entre nuestros países en forma conjunta. Pasamos nuestros oleoductos de un país al otro. A la salida del evento, el ministro de Defensa restó credibilidad a las denuncias presentadas por Fabricio Correa, que lo vincula con el caso Odebrecht. Cuidado se vaya a marear en estos últimos días de campaña, ya sabemos lo que quieren hacer. Siempre querrán hacer guerra sucia. Campaña sucia no lo van a lograr. Y no van a ensuciar a gente transparente y limpia como nosotros, jamás. Y aseguró que al momento no se han registrado ningún tipo de novedades durante el traslado del material electoral a provincias. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otro tema: en 400 hectáreas del Parque Industrial de la Ciudad del Conocimiento se instalará una mega fábrica para construir autos eléctricos.
La inversión privada que llega al país para los primeros 5 años será de 3.000 millones de dólares. El contrato se firmó en Yachay. Eduardo Córdoba nos informa. Redtech es una empresa privada que decidió invertir en el Ecuador. Firmó un contrato con la empresa pública Yachay para arrendar 400 hectáreas del parque industrial de la Ciudad del Conocimiento. Producirá autos eléctricos, baterías, motores y otros productos eléctricos relacionados con la movilidad sostenible. Ya patentamos aquí en Ecuador. Patentamos no simplemente diseño, patentamos innovación. Innovación que la vamos a crear aquí en el Ecuador, que vamos a fabricarla aquí y la vamos a exportar. Yachay será la envidia de los demás países en Latinoamérica por su fuerte clúster de emprendimiento e innovación. Y junto a Redtech se suman también de manera inicial 40 empresas de la KPIP. El único condicionamiento para estar en Yachay es incorporar tecnología a los procesos productivos y cada vez mayor valor agregado local. Y ocurre porque el Ecuador ha creado las condiciones para favorecer la inversión a través de una normativa que permite, entre otros, incentivos tributarios, se destacó, así como una institucionalidad e infraestructura para el efecto. Cuando nosotros hablamos de una inversión en 14.000 millones de dólares en la educación superior, cuando nosotros hablamos justamente de no permitir la mediocridad en el sistema universitario, cuando nosotros cerramos 17 universidades que no cumplían con los estándares mínimos de calidad, es trabajar sobre la economía real. Una mega fábrica, una mega factoría que se instala en Yachay, Urcuquí, Imbabura, Ecuador, con una inversión proyectada de 3.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Con ello se asegura que es el primer gran paso para la época postpetrolera. La fábrica generará alrededor de 5.000 empleos directos y 12.000 indirectos en su producción máxima, que será al 5º año de operaciones. Y adicionalmente, se facilitará el desarrollo de 3.000 tesis y trabajos de graduación para estudiantes cuando la mega fábrica se encuentre en producción total. En Yachay, Urcuquí, con Luis Chiliquinga y David Santillán. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y la provincia de Tungurahua cuenta con 3 unidades de Milenio en Quizapincha, Chibuleo y también en la recién inaugurada en el Cantón Píllaro. A esto se suma la repotenciación de la Unidad Educativa Bolívar. La vicepresidenta encargada del Ecuador, Sandra Naranjo, cumplió agenda en la provincia de Tungurahua, donde inauguró la unidad educativa del Milenio Píllaro, en la cual se invirtió más de 4 millones de dólares. Mientras que en la repotenciación de la unidad educativa Bolívar se destinaron aproximadamente 2 millones de dólares. En estos 10 años hemos invertido más de 5.700 millones de dólares a nivel nacional en educación. Y en Tungurahua alrededor de 220 millones de dólares. Con la tradicional diablada pillareña, los presentes disfrutaron de la nueva unidad educativa. Mientras para María Satuquinga, esta obra del gobierno nacional beneficia a los estudiantes de la zona. Mis hijos ya se terminan, sería para mis nietos, bisnietos, mis sobrinos, familiares. Yesenia Reyes forma parte de los más de 2.000 alumnos de la unidad educativa Bolívar. Y esta repotenciación da muestra del cambio en la educación, con mejor tecnología puesta al servicio de los estudiantes. Profesores capacitados, áreas verdes, áreas deportivas, sin duda es una educación mucho mejor. El ministro Freddy Peñafiel destacó el trabajo realizado por esta cartera de Estado durante estos 10 años, para que la educación sea accesible para todos. Tiene que ser para siempre gratuita, porque es un derecho de todos, y es un derecho que nos iguala oportunidades, y es un derecho que demuestra que somos una sociedad de equidad y de justicia. En la provincia de Tungurahua, la unidad educativa del Milenio Píllaro se suma a las 2 ya existentes en Chibuleo y Quizapincha. Máximo Barba, Ecuador TV. La Corporación de Electricidad, la CENEL por sus siglas, amplía sus servicios de construcción y repotenciación de subestaciones eléctricas en el país. Este trabajo permitirá aprovechar la energía generada por las nuevas centrales hidroeléctricas construidas por el gobierno nacional. Con una inversión que supera $1.200.000, la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, inauguró en Durán, provincia del Guayas, la repotenciada subestación El Recreo, la misma que está equipada con 2 transformadores de potencia. Que no es otra cosa que incrementar la capacidad de servicio. Es parte de un portafolio total
de inversión en la Corporación Nacional de Electricidad de 450 millones de dólares. La obra beneficia a más de 28.000 habitantes y se enmarca dentro del plan del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que busca expandir y alcanzar un sistema eléctrico moderno y óptimo a través de la construcción de redes eléctricas, cambio de acometidas y de medidores. Estamos ampliando nuestros servicios de iluminación, de alumbrado público a nuevos barrios, a nuevos sectores, a nuevas comunidades, al sector rural. Podemos llegar a esos barrios que están siendo regularizados, que se incorporan por derecho a un servicio público de energía eléctrica de calidad. De esta manera, el país empieza a beneficiarse de la energía generada por las nuevas centrales hidroeléctricas construidas por el gobierno nacional. Energía de Coca-Cola Sinclair, energía de sopladora, que ya puede llegar hacia los habitantes de Durán a través de este tipo de infraestructura. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y moradores del barrio San José del Condado piden al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y las autoridades municipales ser escuchados sobre sus reparos al proyecto Quito Cables. Los moradores de San José del Condado, en el norte de Quito, dicen que durante 8 meses no han sido recibidos por el alcalde Rodas, a pesar de sus insistentes pedidos. Buscábamos a alguien que administre la ciudad adecuadamente y hoy solamente nos encontramos con una persona indolente que no ha sido capaz de venir ni siquiera al barrio. Aseguran que sobre el proyecto de los metrocables no existen los estudios técnicos que sustenten el mismo y que lo posicionen como una solución al problema de la movilidad en este sector de la ciudad. Que es un proyecto caro, un proyecto lleno de mentiras, lleno de desengaños y lleno de problemas jurídicos y legales. Señalan que corren el riesgo de, por las expropiaciones que se harían, perder sus viviendas, que son su patrimonio familiar producto de años de trabajo. Nos dejó nuestro padre y ahora se va por una pilona. Por un pilar se va 240 metros, la casa de toda nuestra vida que hemos hecho a esfuerzos, a sacrificio. Al reclamo también se suman ciudadanos de la urbanización El Condado que advierten sobre la falta de apertura al diálogo que ha existido de parte de la municipalidad. Es un proyecto inconsulto, lleno de opacidad y de falta de transparencia, porque la documentación presentada por el municipio no garantiza definitivamente una eficiencia en el sistema de Quito Cables. Los ciudadanos advierten que existen otras soluciones con costos mucho más económicos que los Quito Cables para mejorar la movilidad. Hay, por ejemplo, la prolongación de la calle Machala, que es una obra que está inconclusa, está suspendida. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, insiste en que es inminente la terminación unilateral del contrato con el consorcio CCRC, encargado de la obra civil del tranvía. El consorcio se defiende a través de boletines de prensa en los que denuncia graves fallas de la municipalidad en la ejecución del proyecto. Dependiendo del sector que se visite, varía el tiempo de abandono de la obra del tranvía. Milchichig es quizá el lugar más evidente de falta de obra. El retraso acumulado allí es de casi un año, dicen los moradores. En la Avenida de las Américas, sector Feria Libre, no se ve maquinaria ni obreros por más de 6 meses. En la Avenida México el trabajo es nulo. En la Avenida España hay obreros que únicamente habilitan veredas. En el centro histórico la plataforma tranviaria está en deterioro. Esto mientras el alcalde insiste en que la terminación unilateral del contrato con el consorcio español CCRC es inminente. Yo aspiro que en el corto tiempo tengamos ya una respuesta. El consorcio encargado de la obra civil responde a Cabrera a través de boletines de prensa. Dicen que los atrasos se debe a la falta de tramitación de las órdenes de trabajo en el municipio, que desde septiembre de 2016 CCRC no ha recibido pago alguno por las obras ejecutadas y que el municipio abandonó el proceso de mediación que se llevaba adelante con Procuraduría General del Estado. No puedo ni contestar, señor periodista, reitero, boletines que no tienen firma de responsabilidad. Para mí no dejan de ser más que pasquines. En los comunicados también se afirma que CCRC no es responsable de la falta de planos, falta de expropiaciones de terrenos y de los cambios realizados por la actual administración municipal respecto al diseño original del tranvía. Según CCRC, fiscalización del proyecto establece por escrito que existen incumplimientos, retrasos y complicaciones atribuibles a la alcaldía de Marcelo Cabrera. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. En lo internacional, según una encuesta realizada en Argentina, el 63% de la población asegura que el presidente Mauricio Macri no ha cumplido hasta el momento con todas sus promesas de campaña. En una encuesta realizada esta semana por Agencia Andes a ciudadanos argentinos, se evidencia el aumento en el costo de calidad de vida en la capital de ese país del Cono Sur,
debido a las políticas económicas y sociales del actual presidente Mauricio Macri, consideradas como un ataque al bolsillo de la población. Todas las medidas que adoptó este gobierno, ni bien subió, fueron atacar las condiciones de vida, atacar el salario, atacar la fuente de trabajo, aumentar las tarifas, los servicios públicos. Y bueno, se está viviendo una situación cada vez más difícil. Porque este gobierno tiene una inclinación así, a los pobres, a la gente de trabajo no la ayuda. Los pequeños comerciantes también se han visto afectados por estas medidas. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso, es así. Por otro lado, se esperan movilizaciones por parte de la Confederación General del Trabajo desde el próximo 7 de marzo, con el principal motivo de protestar contra los llamados tarifazos, que erosionan el poder adquisitivo de los argentinos. Se está viendo mucho movimiento de los trabajadores, no solo por los despidos, sino justamente porque no alcanza lo que han dado de aumento en el 2016 y lo que proyectan para dar de aumento en el 2017. Entonces eso obviamente se ve en el comercio afectado y a su vez en el ciudadano. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. Un 63% de los argentinos consultados en un reciente sondeo realizado por la encuestadora Poldata considera que Macri no cumplió con sus promesas de campaña. En una medición realizada el pasado mes de enero, que se suma a otros estudios que miden la opinión pública en torno a la gestión del mandatario argentino. Agencia Andes. El gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista negra al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, acusándolo de jugar un rol importante en el narcotráfico internacional. El Departamento del Tesoro emitió una sanción que bloquea las actividades de individuos u organizaciones vinculados con esta actividad ilícita y sus autoridades indicaron que tomaron esta decisión como resultado de una investigación de varios años y que se sanciona a una persona y no a un país en referencia a la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, el Aissami consideró esta designación como una infame agresión. La explosión en una mina de carbón ubicada en Hunan, China, deja 8 muertos. Al momento del estallido, en el lugar estaban 29 trabajadores, de los cuales 18 fueron rescatados. La administración no identificó la causa del suceso. A lo largo de 2016 se produjeron 44 accidentes graves en minas de carbón en ese país. En Guatemala continúan las audiencias en el caso La Línea, que involucra al expresidente Otto Pérez Molina. Además, un muerto y 5 heridos son el resultado de una colisión de trenes en Luxemburgo. Más en el siguiente resumen. En Guatemala continúan las audiencias dentro del caso conocido como La Línea, un golpe de Estado blando presidido por un fuerte caso de corrupción en el cual está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina. En estos días se decidirá si el exmandatario es enviado o no a juicio por defraudación aduanera. El pasado 6 de febrero, la defensa de Pérez Molina solicitó la reforma de delitos que enfrenta en este caso. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la renuncia de su asesor de seguridad, Michael Flynn. Esto debido a la controversia sobre sus contactos con el embajador ruso días antes de que Trump asumiera el mandato. Su dimisión se da a 3 semanas después de haber llegado a la Casa Blanca. La colisión entre 2 trenes en la frontera entre Francia y Luxemburgo deja un muerto y 5 heridos. Entre ellos está uno de los maquinistas, quien fue trasladado en estado crítico a un centro de salud. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, que deja además daños materiales y perturbaciones en la red de ferrocarriles. Al menos 2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas debido a un atentado con coche bomba en Bagdad. La explosión tuvo lugar en un barrio industrial y causó daños materiales a los edificios y tiendas cercanas. Las fuerzas de seguridad acordaron la zona del ataque para realizar las investigaciones. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Ahí tenían el resumen internacional y de esta forma despedimos, Mariuxi. Así es, ahora muchísimas gracias a ustedes como siempre por su compañía. Recuerden 7 de la noche, más noticias. Pasen bien.